Era una noche de julio en pleno verano. El calor era terrible en España. A pesar de la creciente tensión y de los tambores de guerra, la vida había continuado con cierta normalidad durante las semanas previas. En la noche del viernes, muchos jóvenes españoles se habían puesto guapos y acudido a las verbenas de su pueblo o ciudad. El ambiente era festivo. Sin embargo, el 18 de julio de 1936, a las 8:30 de la mañana, el gobierno de la Segunda República se dirigió a los españoles a través de la radio y todo cambió para siempre. Como protesta por la actitud facciosa del ejército rebelde, las organizaciones sindicales y obreras CNT y UGT han declarado una huelga general en toda la península. En los sindicatos se reparte armamento a los frentes populistas que en este momento mantienen a raya con su valor a los traidores a la República. Una parte del ejército español se había sublevado en Marruecos contra el gobierno de la República. Aunque la nota intentaba transmitir calma y sensación de normalidad, la vida cotidiana se detuvo entre tiros y rumores confusos. Soy Israel Viana, redactor de Historia en ABC. Y yo, Manuel Garre, de la sección de podcast del periódico. Hoy, en Estamos en la Historia, hablamos del desmadre nocturno de aquella España en guerra. Luis Buñuel estaba rodando una película y tuvo que parar de inmediato para mandar a sus trabajadores a casa rápidamente. Benito Perojo, el director más famoso de la época, también tuvo que interrumpir el rodaje de Nuestra Natacha ese mismo día. Todo se vio afectado por el miedo y la confusión del momento. Teatros, conciertos, cines, bares... Pero solo fue por un momento. El ocio nocturno no estuvo de luto durante toda la guerra. Invitamos a este podcast al historiador Juan Carlos Usó, autor de Historia del ocio nocturno en España. Con su ayuda, nos sumergimos en este otro interesante relato de la guerra, más lleno de música que de bombas y con más alcohol que sangre. Había bares, tabernas, etcétera, que no solo no cerraban nunca, sino que ni siquiera tenían puertas. Durante los gobiernos de Antonio Maura y durante la dictadura de Primo de Rivera, se registraron vanos intentos de reformar las costumbres y poner freno a esa intensa vida nocturna, pero todos acabaron fracasando. En la llamada dicta blanda del general Berenguer y durante la Segunda República, sobre todo en el denominado bienio progresista, con el nuevo régimen de libertades, el ocio nocturno conoció una de sus épocas doradas, con bares americanos, bailes, cabarets y music halls funcionando a pleno rendimiento. Esta vida nocturna se vio frenada durante el llamado bienio radical cedista o bienio negro, sobre todo a partir de la Revolución de Octubre de 1934. A partir de las elecciones de febrero del 36, cuando la violencia política se adueñó de las calles, el ocio nocturno se vio muy afectado y sufrió un gran retroceso. Cuando estalló la guerra civil, muchos bares y salas de fiesta cerraron sus puertas, como es lógico. La preocupación era máxima, con muchos padres y hermanos en el frente. Pero no nos llevemos a engaño. A pesar de la terrible situación que se avecinaba, las fiestas nocturnas no desaparecieron por completo en ninguna de las dos Españas, ni mucho menos, sobre todo en los núcleos de población más importantes. No hay que olvidar que la Barcelona republicana no fue bombardeada hasta marzo de 1938 y que ciudades como Salamanca o Burgos, bajo control franquista, no recibieron ni una sola bomba en toda la guerra. En la novela Vísperas, Festividad y Octava de San Camilo del año 1936, Camilo José Cela describía un Madrid en guerra plagado de cabarets, salas de fiestas y prostíbulos de todos los gustos y para todas las economías. Aunque sí que es cierto que las cosas cambiaron radicalmente cuando Madrid se convirtió en el objetivo principal de Franco y aumentaron las bombas y el asedio sobre la capital. ¿Qué fue lo que ocurrió entonces? Que el gobierno de la República se trasladó a Valencia y la diversión más desenfrenada no solo se mantuvo, sino que se intensificó. Cuando el gobierno de la República se trasladó a Valencia en plena guerra civil, entre noviembre del 36 y octubre del 37,
El ocio nocturno en la capital del Turia, a pesar del conflicto bélico desatado, se reactivó notablemente. Según testigos cualificados de la época, los cines y los teatros se llenaban a diario y las terrazas de los cafés estaban siempre llenas. Para evitar señalar blancos para los bombardeos, todos los bares, cafés y entradas de cines y teatros estaban con las puertas cerradas o con las luces apagadas, pero dentro la animación era extraordinaria. Además de cines y teatros, funcionaba el Salón Novedades con su programa de variedades y algunos dancings y cabarets como el Alcázar, Tabú y Mickey en la calle Rivera, el Bataclan en la calle Pi Margall y el Eden Concert en la calle de las Barcas, entonces llamada calle de Luis Sirval. Periódicos como El Mercantil de Valencia o el mismo ABC publicaron durante una parte de la contienda una sección dedicada a la información de teatros, cines y cabarets. El líder de la CNT, Adolfo Bueso, describía así en sus memorias el ambiente de la nueva capital republicana en la segunda mitad de 1937. En Valencia también había ambiente de guerra, pero al revés. Por todas partes se veían uniformes flamantes, coches lujosos, restaurantes luminosos, comercios repletos de todo, pero a precios prohibitivos para las gentes modestas. Las calles estaban llenas de personas que parecían no tener nada que hacer, salvo pasear, o los cines y los teatros se llenaban a diario, en las terrazas de los cafés, militares con pistolas al cinto y carteras sobre una silla, alternaban con llamativas mujeres vestidas de seda y llenas de joyas. Los limpiabotas abundaban como moscas. Por la noche no había alumbrado alguno. Los bares, cafés, cines y teatros estaban con las puertas cerradas y las luces apagadas. Pero dentro la animación era extraordinaria. A la salida, las calles se llenaban de gente con linternas. En Valencia, las autoridades del gobierno de la República entendieron que los espectáculos antes mencionados en los cabarets y dancings no funcionaban con la moralidad necesaria en los tiempos, por lo que dispusieron su clausura. Sin embargo, no hubo de pasar mucho tiempo para que el Comité Ejecutivo de Espectáculos Públicos de la UGT-CNT procediera a su reapertura con el propósito de moralizar en lo posible el espectáculo que allí se celebraba, así como solucionar en parte el problema del paro planteado por las personas que allí trabajaban. En junio de 1937 se prohibieron los espectáculos nocturnos, argumentando el peligro de los continuos bombardeos. No obstante, tras diversas peticiones, esta prohibición fue levantada y se restablecieron en octubre de 1938. Y si en el lado republicano era así, en el bando franquista la situación no era muy diferente. La vida social en la España sometida por el franquismo no se limitó a misas, procesiones y exaltaciones públicas de fervor religioso. La doble moral practicada por los sublevados permitió que el ocio nocturno más transgresor y canalla siguiera su curso. A pesar de las bombas, se permitieron las fiestas y las actuaciones en salas de conciertos como el Méndez Núñez de La Coruña o el Royal Concert de Zaragoza, donde algunos de los testigos recuerdan que las grescas eran épicas. En la Sala Montillana de Granada, según cuentan, la rivalidad entre las tropas de choque se trasladaba a la pista de baile tras volver del frente. También abundaban los prostíbulos, la Pepita de Zaragoza, la Lola en Burgos, la Turca en Pamplona, la Bizcocha en Granada y la Mediateca en La Coruña. Este último lo hizo famoso Camilo José Cela en su novela La familia de Pascual Duarte, que publicó 3 años después de terminar la Guerra Civil. Allí, según describía el Premio Nobel español, iba el mismo Pascual Duarte a espantar mirones y a evacuar pelmazos. En La Voz de Asturias, por ejemplo, un columnista exigía que quería un Oviedo con menos prostíbulos y más amor a Dios y a la patria. Otros prestigiosos articulistas criticaban el espíritu frívolo de intriga y cóctel. Decían que los muertos por Dios y por España se alzarían contra la reedición barata de la mentalidad de Music Hall. Algunas autoridades locales de la España franquista se apresuraron a decretar el cierre de cabarets y otros establecimientos de diversión. Argumentaban que no eran momentos de diversión, ni mucho menos de vicio. A pesar de ello, el barrio de La Manigua, en pleno centro de Granada, famoso por sus prostíbulos y casas de mala vida,
Funcionó a pleno rendimiento durante toda la Guerra Civil. Una mención especial merece la ciudad de Salamanca, uno de los principales bastiones del franquismo, que era conocida como la Pequeña París por la abundancia también de sus burdeles. Y es que Salamanca en aquellos años albergaba a más de 8.000 estudiantes, muchos de ellos señoritos de postín y becados, que se mezclaban en el barrio chino hasta la medianoche con los jornaleros y los trabajadores que volvían de sus labores. El hecho de que el ocio nocturno continuase e incluso se intensificase en plena guerra civil no debe extrañarnos. Para empezar, hubo capitales de provincia que en los 3 años de guerra ni siquiera fueron bombardeadas, como Burgos o Salamanca. En esta última florecía un importante barrio chino, o Palma de Mallorca, que tras el fallido intento de ser recuperada por el gobierno legítimo de la República, se convirtió en la base aeronaval de las fuerzas alemanas e italianas que intervinieron en apoyo de los sublevados y donde cabarets como Titos y Trocadero funcionaron a pleno rendimiento durante toda la guerra. Por lo demás, y esto se puede decir no solo de la Guerra Civil Española, sino de todas las guerras, el hecho de que la vida humana se devalúe de tal manera, pudiendo perderse en cualquier momento, determina que las ganas de divertirse, la urgencia de vivir, los que pudieran ser los últimos momentos, se intensifiquen sobremanera. El 28 de marzo de 1939, el ejército franquista entró finalmente en Madrid. Durante los 3 días siguientes realizó la ofensiva final para ocupar sin apenas resistencia las zonas de España que aún permanecían bajo control republicano. El 29 conquistaron Cuenca, Albacete, Ciudad Real, Jaén, Almería y Murcia. El 30, Valencia y Alicante, donde miles de personas trataban de subirse en alguno de los barcos británicos y franceses que partían hacia el exilio. El 31, Cartagena. El 1 de abril, a las 10:30 de la mañana, la voz del actor Fernando Fernández de Córdoba sonó con énfasis a través de Radio Nacional de España. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El Generalísimo Franco. Algunos medios, nada más terminar la guerra, se apresuraron a pronosticar que la vida nocturna en Madrid iba a recobrar la brillantez de antaño. Otros celebraron que los tranvías hubieran reanudado el servicio hasta la 1 de la madrugada y que los cafés y bares pudieran permanecer abiertos hasta la 1:30. Sin embargo, pronto quedaría claro que se trataba de un mero espejismo. Lo primero que hicieron las autoridades franquistas en la capital fue suprimir las representaciones de revistas. Comenzaba una nueva época. Muchas gracias por escuchar. Estamos en la Historia es un programa realizado por Manuel Pérez Villatoro e Israel Viana. Todos sus episodios están disponibles en la web del periódico abc.es y en las plataformas de audio.